Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrevista que traigo hoy, que además me hace mucha ilusión. Primero porque creo que es la tercera vez que intento entrevistar a Marina y siempre, pues por razones técnicas, se nos acaba fastidiando la entrevista. Entonces hoy estamos las dos contentas, emocionadas y sin movernos para que no se nos fastidie la entrevista. Y luego lo segundo porque Marina Broca es abogada y además es blogger y es de este tipo de bloggers que a mí me gusta, que digo yo que son originales, cañeras y que tienen su chispita especial. O sea, he llegado hasta tal punto que yo, que odio las leyes y todo el tema legal, me parece aburridísimo, me la leo y no me la paro de leer porque me parece divertidísimo cómo cuenta las cosas y sobre todo que aprendes con ella muchísimo y te aclara un montón de dudas de todo el tema de marketing legal que creo que es un gran desconocido en el mundo blogging. Entonces, por eso le he traído hoy aquí, porque está muy bonito esto de crear un blog, de intentar monetizarlo, de intentar vivir de ello o solamente escribir por pasión, pero realmente hay una cosa muy importante, que es el respeto a los usuarios y eso lo hacemos a través del marketing legal y este es el punto fuerte de Marina. Así que después de esto, hola Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ana, ¿qué tal? Bueno, por fin, estamos cruzando los dedos para que salga todo estupendamente. Dicen que no hay dos sin tres, bueno, esta es la tercera, esperemos que sea la vencida. Antes que nada decir que no soy abogada, ¿vale? Para no haya hacer cosa que luego vengan mis compañeros y me digan, oye, impostora. No estudié Derecho, pero me dedico al mundo de la implantación y el marketing legal desde hace 15 años aproximadamente, cuando empecé en el área de consultoría, en implantaciones de ISO, de calidad, y luego, bueno, se incorporó el reglamento de protección de datos, y bueno, me dediqué de lleno a este reglamento concretamente, que es donde estoy especializada. Bueno, que vaya por delante que no soy abogada, que me van a acusar de intrusismo mis compañeros. Ok, no habrá intrusismo, pero sí experta en marketing legal y eso no te lo puede quitar nadie. Eso seguro, que no te acusan de nada. Bueno, pues vamos a empezar con el primer bloque. Vamos a dividir la entrevista en varios bloques. Y iré colgando los diferentes vídeos, ¿vale? El primer bloque lo vamos a destinar a lo que es el mundo blogging, que es al final el público que viene a mi blog a leer y a empaparse de todas estas cosas. Y yo voy a empezar, cuando yo estudié la carrera de periodismo, a mí me dijeron que había que establecer un clima bueno con el entrevistado, empezar a hacerle sentir cómodo, y yo voy a empezar por la pregunta incómoda. Primero, por la confianza que puedo tener contigo y segundo, pues por saltarme un poquito en las reglas. Y digo la pregunta incómoda porque sé que es algo que a Marina no le gusta que la gente tenga en cuenta todo lo del marketing legal por este tema, que es ¿cuánto cuesta o a qué tipo de sanción nos podemos enfrentar un blog o una web que no esté adecuado a la legalidad a nivel económico, que nos duele el bolsillo? Claro, que el tema del sancionador, a mí, bueno, es un tema que evidentemente no me gusta hacer demasiado hincapié porque no me gusta apelar al discurso del miedo, ¿no? A la hora de hablar de las ventajas justamente de una adecuación legal, porque yo creo que hay muchísimas más ventajas y centrarnos solamente en el discurso del foco de la sanción. Desde mi estrategia no creo que sea lo más enriquecedor y creo que hay que hacer mucha pedagogía con el tema de los derechos, ¿no? Y no solamente intentar meter miedo a la gente, que es lo que tiene el tema de las sanciones, no hacerlo más por miedo que por una convicción personal. Yo creo que es ahí donde hay que poner el foco. De todas maneras, respondiendo a tu pregunta, para no ir por las ramas, las sanciones dependen de cómo estén tipificadas, es decir, si están tipificadas como leves, como graves o como muy graves. Si están tipificadas como muy graves, estamos hablando de sanciones que van desde los 600.000, de los 60.000 hasta los 600.000 euros. Entonces, claro, habrá que ver el tipo de infracción que cometamos, el asalto que podamos llegar a realizar a efectos de la privacidad, ¿no? El impacto que podamos tener con nuestras acciones en la privacidad de otros, y es como se va a tener en cuenta a la hora de tipificar la sanción. Luego, si somos reincidentes, luego, evidentemente, eso puntúa el daño que hayamos generado, si nos hemos lucrado económicamente. Todos son factores que hacen de que, bueno, se imponga un tipo de sanción u otra y el monto en cualquier caso. Yo creo que la peor sanción, no obstante, que puede recibir cualquier profesional en el mundo digital es el desprestigio, ¿no? Una sanción, la más costosa de remontar es la sanción que se hace
a la reputación personal de cualquier profesional. En el mundo de las redes, un fallo de este calibre genera un daño reputacional que es muy difícil de cuantificar en términos económicos, porque es muy difícil generar una reputación en torno a nuestra marca y es muy fácil perderla si estamos trabajando fuera de la legalidad o si desconocemos cuáles son las reglas de juego en el mundo online, que pasan muchos profesionales, por cierto. Eso es, porque esto a menudo es lo que has dicho, ¿no? Que todos nos centramos en, jolín, cuánto me puede suponer de multa, e incluso vivimos con el marketing del miedo todo el rato de qué me puede suponer, pero yo hasta hace bien poco me di cuenta que yo no respetaba a los usuarios de mi blog. Y no lo respetaba, ¿por qué? Porque al final recogía sus datos y eso que yo no, por el momento no monetizo nada, pero sí que recogía sus datos a través de una suscripción y en ningún momento los he mantenido informados ni absolutamente nada. Entonces, a raíz de leer un post de Dean Romero en el que, bueno, escribió Marina, ahí es cuando digo, algo estoy haciendo mal, y ya es cuando me pongo en contacto con Marina, que ya os enseñaré todo el trabajo que ha hecho, que es una flipada. Y eso es lo que quiero que expliques, cómo un blogger, independientemente de si vende productos o no, debe adecuar su web o su blog. ¿Qué necesita? Porque todos nos creemos que solo la política de cookies y poner el aviso estándar de todo el mundo. Y yo me he dado cuenta, yo lo pensaba la primera y me he dado cuenta que no tiene nada que ver con eso. He visto el trabajazo que has hecho y digo, esto tiene miga y bastante. Sí, el primer error es creer que la legalidad pasa por cuestiones formales y casi ornamentales, ¿no? Que tienen que ver con poner justamente un pop-up de cookies, instalamos un plugin, con eso ya tenemos el blog perfectamente armonizado con la legalidad. Ese es el primer error. O sea, lo primero que tiene que hacer cualquier profesional que trabaja en entornos digitales, que captura información de carácter personal de otros, es cuáles son los derechos que tienen estas personas sobre su propia información personal. Es decir, o sea, no podemos, ¿no? Hacer las cosas de una manera diferente a lo que indica la legalidad. Empecemos por el principio, construyamos la casa por los cimientos y no por el tejado, que es lo que solemos hacer. Con esto que quiero decir, que lo primero que tenemos que hacer es reconocer cuáles son los derechos de las personas con las que estamos interactuando. Y si desconocemos cuáles son los derechos que tienen sobre su propia información, es complicado, ¿verdad?, poder respetarlos o poder presentar algún tipo de garantía respecto a su información personal. Y lo que tenemos que entender que hay dos regulaciones básicas que todo blogger tiene que conocer, por lo menos de manera básica, ¿no? Conocer los principios básicos que rigen todas las comunicaciones en el mundo online. Primero, el tema de protección de datos. La LUPD regula todos los que son los derechos, ¿no?, que afectan al dato personal. Es decir, cualquier persona es dueño y soberano de su información personal y la ley le confiere una serie de derechos sobre su propia información personal. La otra regulación que entra en juego en el mundo digital es la LSCI, o la Ley de la Sociedad de la Información, que afecta a todos los profesionales que trabajamos de manera online, es decir, que comercializamos cualquier producto o servicio y que establecemos nuestras comunicaciones por medios electrónicos. Entonces, la LOPD que nos dice que el usuario tiene determinados derechos. Derechos sobre sus propios datos, a saber, a ser informado, ¿no? Es un derecho básico. Ser informado de quién va a ser responsable de utilizar su información, con qué finalidad la va a utilizar, si tiene previsto compartirla con algún tercero y cómo puede ejercitar los derechos que tiene sobre sus propios datos. Es decir, derechos a acceder, rectificar, cancelar o oponerse a la información que le confiere. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de informar al usuario acerca de todos estos principios. ¿Quiénes somos? ¿Qué vamos a hacer con su información? ¿Con quién pensamos compartirlo? Y cómo puede hacer el usuario para ponerse en contacto con nosotros si quiere cancelar sus datos, si quiere oponerse a tratamientos, si quiere acceder. Esos son un principio fundamental, que es el derecho a la información que tiene cada usuario de saber qué se va a hacer con su propia información. Y otro derecho básico es el consentimiento, es decir, el usuario
para que podamos utilizar sus datos de manera legal y segura, tenemos que contar con el permiso, con el consentimiento del usuario para que ese tratamiento sea legal y sea seguro. Y ese consentimiento, ¿cómo podemos acreditarlo? Informando previamente, ¿no?, de todo esto que estuvimos comentando, y luego requerirle su permiso para utilizar los datos conforme se lo hemos especificado en esta cosa informativa. ¿Cómo se ejecuta todo esto en un blog? Pues a través justamente de elementos informativos, ¿no? Los elementos informativos aparecen en la política de privacidad, aparecen en la política de cookies, en unos términos de contratación, si estamos comercializando algún producto o servicio de manera online, y aparecen en cualquier sistema de captura de información personal, donde el usuario, antes de facilitarnos su información, tiene que saber exactamente, conocer de primera mano todos este tipo de datos que afectan a su información personal. Luego, ¿cómo lo vamos a requerir el consentimiento? Pues justamente a través de un sistema que permite acreditar que esa persona está conforme. Un sistema doble opt-in, en el caso de suscripciones, ¿no?, que acredite, confirmando su correo electrónico, a través de un checkbox, aceptando nuestra política de privacidad, nuestra política de cookies, en el caso justamente del pop-up de advertencia de cookies. Es muy sencillo de llevar a cabo, pero evidentemente hay que saber cómo, ¿no? En el claro, cuáles son los elementos básicos que tienen que existir en cualquier blogger: política de privacidad, política de cookies, términos de contratación, si los hubiere, y un aviso legal, mínimo. Toda esa información tiene que ser accesible, tiene que ser explicada de una manera clara y entendible, y en todo momento el usuario tiene que tener la posibilidad de desistir y de declinar de nuevas comunicaciones. O sea, darle el derecho a oponerse a recibir nuevas comunicaciones en el caso de que sean suscriptores de nuestra lista. Y dándole el derecho a decir no. O sea, que muchas veces nos cegamos por conseguir suscriptores, que eso lo veremos en el siguiente bloque. Y claro, y hacemos miles de trucos para que no nos puedan decir que no, y si ya los tenemos, que no se puedan dar de baja y tal. Y bueno, luego tocaremos estos temas para que nos demos cuenta del error que estamos cometiendo y que incluso nos pueda acarrear un problema. Exacto. Luego, hubo una cosa que me gustó mucho de trabajar contigo, que jamás la había pensado. Cuando Marina me devuelve todos mis textos legales y todo eso, me encantó porque los había escrito siendo como yo era. Es decir, los adaptó perfectamente a mi lenguaje y me dijo, dice, Ana, haz lo que quieras, pero que sepas que la política legal no tiene por qué ser aburrida. O sea, el tema legal no tiene por qué ser aburrido. Dale un toque marquetero, colócalo en un sitio visible en tu web, ponlo chulo, ponlo bonito. Y dije yo, qué narices, es verdad, si es que además hasta los textos son divertidos y que te los lees, son fáciles de leer porque están redactados con, pues eso, con la personalidad del propio blogger. Por eso creo que es súper importante y que no vale de nada que nadie se gaste nada de dinero en los plugins estos estándar de políticas de cookies o en las webs que te dicen que te elaboran la política de cookies estándar, porque al final no nos salvan de la multa ni nos salvan de absolutamente nada, ¿verdad, Marina? Claro, exactamente. Cada profesional tiene que saber que un texto legal, cualquier texto legal que incorpore en su blog, es un contrato que establece con sus propios usuarios. Es un contrato vinculante, además. Entonces, uno no puede unirse legalmente a unas cláusulas que no te corresponden, o sea, que no están pensados para ti o que no tienen que ver con tu forma peculiar de trabajar, de captar datos, de dirigirte a tus usuarios. Las políticas de textos legales tienen que desarrollarse en la medida de que el usuario le apetezca leérselo, ¿no? Y que no sea un bodrio insufrible, ininteligible, que no se sabe exactamente lo que nos están contando, que es lo que son las políticas de privacidad. Una serie de clausurados que son imposibles de entender, imposibles de descifrar, aburridos, a más no poder. La letra así de chiquitita, que además es que ni la ves. No, minúscula. Entonces, mi forma completa de trabajar es que hay que customizar los textos legales, hay que customizarlos mucho de manera de que apetezca leérselos, de que mantengan la personalidad, la impronta, ¿no?, del responsable de esa web, y
y que estén asociados a la identidad, ¿no?, del responsable, a su propia personalidad, a su manera de escribir. Y tu caso es un caso muy... Yo intento, de alguna manera, mezclar, coger un poco el estilo de mis clientes, la forma de trabajar y ajustar los textos. Luego, evidentemente, el estilo, ¿no?, que le pongan también un punto personal, que traten también de tunearlos en la medida que puedas, coger imágenes, ponerlos en bonito, porque creo que los textos no tienen por qué ser una cuestión que están simplemente de adornos. Creo que es importante que el usuario sepa que cuando entra en tu blog, está ahí detrás un profesional que le ha dedicado tiempo a estas cosas, que le ha dedicado tiempo a pensar en cómo va a utilizar sus datos, en qué medida, a poder clarificar de cuáles son las diferentes herramientas que utiliza a la hora de gestionar su información personal, porque eso muchas veces no lo sabemos. O sea, claro, necesitamos los datos en un blog, pero ese blog además utiliza un montón de plugins, un montón de instrumentos, un montón de herramientas que están gestionando también mi tipo de información personal. Tengo derecho a saber qué tipo de herramientas está utilizando este profesional a la hora de gestionar mis propios datos. Y esa información no la encontramos normalmente en la mayoría de las páginas web y en los blogs. Y sí que hay que informarlo y es necesario informar y clarificar y ofrecer la máxima transparencia. Cuanto más transparentes seamos con el trato que vamos a hacer de los datos personales, evidentemente más garantías generamos en los usuarios y mayores niveles de confianza también les podemos aportar a la hora de diferenciarnos claramente de nuestra competencia. Y se nota muchísimo la diferencia y los profesionales que hacen esta transición, ¿no?, a la legalidad lo notan rápidamente porque se encuentran con textos personales con los que se identifican, con los que tienen que ver justamente con su modo de trabajar, con sus características personales, con la identidad de su propio blog, y esto le da muchísima más solvencia, ¿no?, a cualquier blog. Me pasaba en tu caso, en el caso de DIN. Otro ejemplo para que la gente se ponga a cotillar y ver cómo se puede customizar una política de privacidad es el de Rubén Alonso. Son unos textos legales que quedan chulísimos, con dibujitos, con imágenes, con GIF, y hacen que uno que apetezca leérselos y apetezca descubrir realmente otra manera de trabajar la legalidad dentro del ámbito del mundo blog, que es un poco lo que yo intento trasladar, ¿no? Claro, porque al final en esos textos lo que dan son el derecho que tienen todos aquellos que nos leen, que no vamos a hacer como los bancos y poner un montón de letra pequeña y legible para que no sepas lo que estoy haciendo contigo. Aquí lo que buscamos es ser transparentes. De esto es lo que hago con tus datos, esta soy yo y esto es lo que hay. Y por eso nunca lo había pensado y me gustó mucho que me dijeras, oye, he escrito los textos pensando en cómo eres tú. Uy, ¿oyes un ruido de fondo, gordo? Sí, yo creo que es de la calle. Ah, es el aire. Sí. Hace aire por ahí, es que se está nublando. Sí, afortunadamente. Vale, hace poco leí un artículo tuyo que me pareció súper completo y que además ahora creo que es un tema que está bastante de actualidad, que era cómo legalizar un e-commerce. Pondré el link al artículo en el blog porque es súper extenso, pero si nos puedes decir los puntos claves de un e-commerce para que sea legal. Sí, bueno, partiendo de las mismas pautas, ¿no?, que hablamos para el tema de un blog que intenta monetizar, o un blog comercial. En el caso del e-commerce hay que tener en cuenta que en el momento que se generan mecanismos de pago, hay un contrato donde hay que suministrar un montón de información respecto a la transacción que se va a realizar, ¿no?, a través de ese e-commerce. Y esa información que tiene que ver con las formas de pago que vas a aceptar, con los métodos de envío, con la posibilidad de desistir de esa operación, con las condiciones de devolución, con las políticas que tienes, ¿no?, en el caso de los medios de pagos o tus políticas especiales para solventar incidencias, toda esa información hay que especificarla. Uno no puede pretender vender ni un alfiler sin especificar toda la información que afecta a esa transacción del usuario. Primero, ¿quién es el responsable? ¿Quién está detrás? No puedo generar un e-commerce sin identificar al vendedor. El vendedor tiene que tener una identidad física o jurídica, una CL,
una SA o es un autónomo. Lo hay que identificar el prestador, claramente. Todos sus datos registrables, si es una empresa, cómo está dado de alta en el registro mercantil, el CIF, por supuesto, la dirección física y luego toda la información que afecta directamente a esa transacción. Pretender vender sin tener una política comercial, unos términos de contratación específicos, es una auténtica barbaridad. Empezando porque primero que se queda desamparado ese propio vendedor, porque lo que yo no regulo, luego no lo puedo reclamar. O sea, si yo no especifico cuál es mi política de devoluciones, me tendré que acoger a cualquier condición que me imponga el comprador, porque yo en ningún momento le estoy especificando cuáles son los límites para aceptar esa devolución. Entonces ya estoy creando un desamparo legal que primero que afecta es al propio vendedor. Entonces, eso es un auténtico disparate. O sea, pensar en vender algo sin proteger y blindar tus propios intereses. Así como existe el abuso por parte de muchos vendedores en el mundo online, existe el abuso por parte del consumidor. Entonces, ¿cuál es el único elemento que al que puedes agarrarte en caso de un conflicto con un comprador? Pues, los términos de contratación, un contrato vinculante que el usuario, para poder adquirir un producto, tiene que aceptar. O sea, primero tiene que conocer cuáles son los términos, lo verás, si has hecho cualquier tipo de compra, cualquier transacción en el mundo online, siempre antes de validar la operación te va a pedir que aceptes, ¿no? Que estés de acuerdo con las condiciones y términos comerciales, algo que normalmente no leemos, pero en el momento que le das, ¿no?, al checkbox de aceptación, te estás acogiendo a determinadas condiciones que afectan esa transacción y las estás aceptando. Con lo cual, toda la reclamación que realices a partir de ahí va a estar sujeta a ese clausurado. Por tanto, hay cuestiones que a veces se dan paradojas, como no conocer los derechos que afectan a una transacción en el mundo de e-commerce, ¿no? Una transacción electrónica. Y una de ellas tiene que ver con el derecho al desistimiento comercial. Es el derecho, de alguna manera, a arrepentirse, ¿no? Haces una operación, te arrepientes, no tienes que dar ninguna explicación al vendedor. No es que no estás conforme, ni que no te gusta, ni que tiene algún defecto, simplemente te arrepientes. El plazo legal establecido inicialmente para este derecho era de 7 días. Hubo una reforma en la regulación e-commerce y se amplió a 14 días. Pues bien, si tú le informas de esos 14 días para ejercer el derecho de existir una transacción, la ley penaliza al vendedor obligándolo a ampliar el plazo de desistimiento a 12 meses. Con lo cual, imagínate el daño que le realiza cualquier tienda el no haber informado al usuario sobre el plazo legal de desistimiento. Claro, porque esto que te ponen algunas e-commerce o plataformas de no se admiten devoluciones, eso no es legal, ¿verdad? Vamos a ver, hay determinadas excepciones, ¿vale? Al derecho de desistimiento comercial que te aplica la ley. Por ejemplo, cuando es un producto digital, cuando es un producto perecedero, ¿vale? Fíjate que te compres unas lonchas de jamón o jamón de jabugo por todo un producto que sea perecedero, evidentemente no hay derecho de desistimiento comercial por razones lógicas. El producto ya está pasado a fecha de caducidad y por lo tanto no aplicaría el derecho de desistimiento. Si es un ebook o un producto digital que requiere una descarga, en el momento que utilizas las claves o que te descargas el producto, no estás obligado, lo puedes hacer si quieres, pero hay determinadas excepciones para que no pueda, evidentemente esto no aplique. Pero en cualquier caso, si el producto que vendes, imagínate que vendes un infoproducto, ¿no? Te puedes acoger, ¿no?, a una de estas excepciones del derecho de desistimiento, pero lo tienes que especificar, lo tienes que poner por escrito, ¿no? No aplica el derecho de desistimiento, ¿por qué? Porque evidentemente te acoges a una de las excepciones, citas la excepción, y entonces ya le estás explicando al usuario que no aplica. Pero es que si no pones nada, que no explicas absolutamente nada, o si pones directamente que no aceptas devoluciones sin más, pues ya estás metiendo la pata. Tendrás que fundamentarlo, ¿no? Porque no los aceptas.
o sea, fundamental siempre informar al usuario en cualquier negocio digital de los derechos que tiene. Nos quedamos con eso y si te parece vamos a pasar a lo que es el bloque 2.